Los duendes son criaturas mágicas que se han desarrollado de forma independiente en muchas culturas del mundo. Su origen se remonta a las supersticiones arraigadas en la tradición oral de diversas culturas primitivas y antiguas, como la cultura celta, la eslava, la inglesa, la cultura persa, la francesa, la germánica, las culturas prehispánicas en América, las orientales y también las culturas de Oceanía. De acuerdo con el folclore y las creencias populares, transmitidas de generación en generación, la mayoría de los duendes habitan los bosques, selvas, praderas y montañas. En algunos casos, habitan en los jardines y en los fondos de algunas viviendas rurales. En casos excepcionales, también habitan dentro de las casas, realizando algunos quehaceres domésticos durante la noche mientras todos duermen. Protegen el hogar y atraen la abundancia y la alegría para los habitantes del mismo. Según las creencias populares, los elementales son un tipo de entidad espiritual con conciencia individual que por su naturaleza sutil se encuentran en otra dimensión distinta a la material en la que nos movemos los hombres. Están directamente relacionados con elementos de la naturaleza, de aquí que se denominan elementales, de la cual se les considera guardianes y protectores natos. Según algunas tradiciones, se cree que es posible hacer rituales para invocarlos con el fin de lograr objetivos mágicos. Los duendes, como criaturas mágicas, representan a los elementales de la tierra, y de todos los elementales son los más cercanos a los hombres. En cuanto a su aspecto, algunos parecen personas de baja estatura, ya que no superan el metro de altura. A veces con aspecto de niños, otras veces con aspectos de ancianos. Algunos poseen rasgos faciales grotescos, nariz, boca u ojos muy grandes, y muchos otros poseen orejas largas y puntiagudas, piel verdosa o incluso cuerpos cubiertos de pelo. Es decir, que la morfología de los duendes puede ser muy variada. Se dice que viven muchos años más que los hombres, alrededor de unos 500 años. En cuanto a su vestimenta, utilizan varios colores para identificarse. La mayoría se viste de verde, marrón y tonos naturales. Otros prefieren los tonos grises o bisón. Los duendes solitarios visten de rojo, y también hay duendes que prefieren los tonos cálidos como el naranja y el amarillo, o bien los morados y los azules. Los duendes silvestres, en cambio, suelen cubrirse con hojas, musgos y fibras naturales. Un detalle curioso es que regalarle ropa nueva a un duende es considerado un acto terrible, porque lo obliga a abandonar el sitio que habita, desterrado para siempre de su hogar. Más allá de su apariencia, poseen un gran poder telúrico y un profundo conocimiento de la tierra. La mayoría es alegre y bromista, pero también existen duendes malvados, capaces de dañar a los hombres si se sienten ofendidos o se les hace enojar. Por eso, conviene no burlarse de ellos ni dudar de su existencia o de sus poderes mágicos. Hay quienes creen que los duendes son hijos de un espíritu maligno y una hada degenerada, por lo que no son del todo buenos ni del todo malos. Bromistas y muy escurridizos, presentan una personalidad muy traviesa, por lo cual son culpados de todo tipo de daños menores ocasionados en el entorno doméstico y sobre todo rural. Entre sus características generales, muchos suelen ser transformistas y tienen la capacidad de desaparecer. Son portadores de buena fortuna para aquellas personas que le otorgan de buena fe algún objeto valioso o una recompensa digna de su agrado, sin esperar nada a cambio. En las tradiciones europeas se dice que son muy ricos, ya que custodian muchas vasijas llenas de tesoros que fueron enterradas por toda Europa en periodos de guerra. Estas vasijas fueron halladas y apropiadas por los duendes. De aquí que se les considera portadores de buena suerte y fortuna. También se dice que algunos duendes llevan consigo un bolso con una moneda mágica,
que siempre regresa al bolso sin importar la frecuencia con la que se gaste. Generalmente llevan 2 de estos bolsos, uno que contiene la moneda encantada y el otro que contiene monedas comunes. Si el duende es capturado por un hombre que le exige que le entregue sus tesoros, el duende presentará este último bolso con tal de ser liberado. Una vez libre, el duende desaparecerá, pero no te confíes, en poco tiempo esas monedas se volverán cenizas o desaparecerán también. Ante el encuentro con un duende, la persona debe quedarse completamente inmóvil en el sitio y posición en la que se encuentra y, por sobre todo, no debe buscar hacer contacto visual. De esta forma, puede ser que el duende se acerque con sigilo y estudie a la persona. De ser así, hay que dejar que se tome su tiempo para investigar. Si eres lo bastante afortunado, te susurrará palabras mágicas al oído. Si decide entregarte su nombre, no solo serás bendecido y protegido por sus dones, sino que también podrás invocarlo, y desde ese momento comenzarán a suceder muchas cosas extraordinarias en tu vida. Pero hay una condición irrevocable. La confidencialidad de su nombre y presencia es fundamental para mantenerlo cerca de ti. Si no tienes jardín, árbol o macetas en tu casa, puedes colocar una piedra o roca para que la habite, y así se quedará en tu hogar para siempre. No olvides alimentarlo y tenerlo a gusto. A los duendes les encanta la miel, la leche, las tortas, las frutas y las golosinas. Los perfumes, la música suave, las monedas, las joyas y los espejos, así como las carreras de obstáculos al aire libre, los acertijos y las adivinanzas, los mensajes ocultos en las piedras, las cascadas, las guaridas, los hogares limpios y ordenados. Por el contrario, les incomoda la suciedad, los gritos y las peleas. Cuando un duende está inconforme o ofendido, se vuelve malicioso y puede hasta lanzar hechizos. En estos casos, se puede ahuyentar al duende con un trébol de 4 hojas o una imagen de San Patricio. Si quieres saber cuál es la verdadera relación entre este santo y los duendes, te invito a ver el capítulo sobre la superstición. Para eso, te dejo el enlace al final del video. No obstante, con el tiempo, la palabra duende se ha empleado como una suerte de término genérico para referirse a toda clase de seres telúricos sobrenaturales, pequeños y antropomórficos. Por lo tanto, existen muchas variantes de duendes dependiendo de los distintos países y culturas del mundo. A continuación, voy a nombrar los más representativos. Entre los duendes irlandeses destacan el leprechaun, el pluricón y el fardarrin, entre otros. De Escocia provienen las leyendas de los hobgoblins, el kilmoulis, el Dobby y los Puck. En la tradición folclórica inglesa encontramos a los pixies, los boggart y los wowich. En el norte de las Islas Británicas encontramos los brownies. En el folclore escandinavo encontramos al tomte en Suecia, el nisse en Noruega y Dinamarca y el tontu en Finlandia. En esta zona también habitan los trolls y los domovoik. En los pueblos sajones de Inglaterra, Gales y Países Bajos encontramos los goblins y los orcos. El kobold pertenece al folclore de Alemania. En Rumania tenemos al spiritus. En Francia, el lutin de Normandía, el mazapegol en la Romaña en Italia. En el folclore de España encontramos los martinicos, el duende saorí, los mouros, los tardos, los trasgos, los trentis y los busgosus o musgosus, entre otros. En América existen diversas historias y supersticiones sobre espíritus relacionados con la tierra, las masas de agua, los bosques, el aire, el hogar y el mundo subterráneo.
Muchas de estas historias se mezclaron con las supersticiones europeas, dando lugar a nuevas supersticiones de la cultura sincrética. Por lo tanto, estas criaturas pueden ser desde pequeños humanoides vestidos con muchos colores y largas barbas, hasta poseer características zoomórficas como patas de pollo, cabeza y alas de guacamayo, cabeza o cuerpo de capibara, o incluso tener los pies al revés, como es el caso del cipitío en El Salvador. En Costa Rica es muy popular la creencia de los duendes del Bacín. El Mográ de Panamá, el Cucumi y el Huije o Chichiricú de Cuba, el sombrerón en Guatemala. En el Caribe y Centroamérica encontramos los espíritus Maboya. En el estado de Chiapas, la Tisigua, esposa del sombrerón. En México encontramos los aluxes prehispánicos, los Huaychump o el chaneque. En Venezuela se les denominan momoyes, mamoes o mumúes. En Ecuador encontramos el tintín en la costa y el chusalongo en la serranía. En Colombia está el moán y también los tunjos. El hojarasquín del monte, y en la costa caribeña existe el hombre caimán. También están las madremontes o madreselvas. El caipora, caaporá o padremont es una criatura de la mitología tupi-guaraní del Brasil, y también el curupirá, al que se le considera guardián de los montes. En la mitología amazónica de los guaraníes del Paraguay y Argentina está el yací-yateré, el curupí y el pombero. En los pueblos del norte de Chile y Argentina está el coquena, un ser benigno de origen quechua y calchaquí. En la cultura mapuche están el lastrache y el trauco. En la Argentina se cree que el Sachayó es el dueño del monte en Santiago del Estero. En Perú, los muquihuachanchos, también el chinchilico, los chulachique y los yapillicos, que son diablillos guardianes del bosque. En Quebec, Canadá y en Detroit, Estados Unidos, encontramos la leyenda del Nain Rouge, enano rojo. En Hawái tenemos a los menejunes. En Filipinas está la leyenda de las Wang. En el folclore chino existen los Mogwai. En Japón existen unos seres denominados yokai, por ejemplo el Abura-sumashi, el Ami-kiri, el Ushi-oni, y hay otro al que llaman Ningyo. En el folclore de Corea encontramos los Dokaebi. En cuanto a los gnomos, muchos se confunden creyendo que el gnomo y el duende son lo mismo, pero no es así, ya que cuentan con una serie de diferencias importantes para distinguirlos, a pesar de que ambas criaturas comparten ciertas características. Como creencia popular, los gnomos obtienen relevancia a partir del siglo XV en el norte de la Europa medieval. Para algunos, la etimología del término proviene de la raíz griega gnosein, que significa conocer, y para otros deriva del término genomos, que quiere decir terrestre. El primer texto conocido en el que se menciona a los gnomos es un libro del alquimista y astrólogo suizo Paracelso llamado Tratado de las ninfas, sílfides, pigmeos, salamandras y sobre otros espíritus, publicado en el año 1566 después de su muerte. Paracelso se refiere a los elementales de esta forma: no pueden clasificarse entre los hombres porque algunos vuelan como los espíritus. No son espíritus porque comen y beben como los hombres. Refiriéndose a que los elementales son seres distintos tanto de los hombres como de los espíritus y que están en una dimensión entre el plano físico o natural y el plano espiritual o sobrenatural, un plano intermedio entre estos dos. Podríamos decir una dimensión intranatural por dentro de la naturaleza. Por otro lado, los cabalistas aseguraban que el aire, la tierra, el agua y el fuego se agitan a merced de seres invisibles que animan estos elementos.
Basado en esto, Paracelso expone la teoría de la existencia de estos 4 tipos de seres elementales: los silfos y las sílfides como los elementales del aire, las salamandras como elementales del fuego, las ninfas como los elementales del agua y los pigmeos como los elementales de la tierra. Como Paracelso escribía en latín, también denominaba a los pigmeos gnomi, cuyo singular es nomos. Sin embargo, se desconoce si él mismo creó el término gnomo o sencillamente lo tomó de escritos anteriores que tratan sobre la teoría de los elementos naturales sistematizados por Empédocles y Aristóteles en la antigua Grecia. Paracelso asegura que los gnomos podían desplazarse libremente por la tierra como los peces por el agua y los pájaros por el aire. Habitan mundos propios no muy alejados del nuestro, aunque invisibles para nosotros porque nuestros sentidos son poco sutiles y poco desarrollados, por lo tanto no aptos para verlos, pero sí son visibles para algunos niños puros de corazón y para los animales. Son criaturas interdimensionales y atemporales que viven en comunidades jerarquizadas, éticamente correctos y sumamente inteligentes. Físicamente, los gnomos son criaturas antropomórficas muy pequeñas que no superan los 30 centímetros de altura. Son regordetes, poseen una larga y abultada barba blanca y se los reconoce por su alto gorro cónico de color rojo. Su expectativa de vida es mucho mayor que la de los duendes, por lo tanto son más viejos y muchos más sabios. Algunos llegan a tener más de 1000 años. Debido a su naturaleza totalmente pacífica, viven en los bosques, se encargan de proteger los espacios silvestres y socorrer a los animales. Son poseedores de la presciencia y conocedores de todos los secretos terrestres. Se los considera dueños del imperio de la tierra y guardianes de las minas de metales y piedras preciosas. A diferencia de la mayoría de los duendes, los gnomos no interactúan con los humanos. Por lo tanto, podemos decir que un gnomo es una especie más de aquellos seres denominados duendes, ya que son antropomórficos, de pequeño tamaño y por sobre todo elementales de la tierra. Pero no por este motivo significa que todos los duendes sean gnomos. Esta confusión surgió durante el siglo XIX a partir del surgimiento del gnomo de jardín. Los primeros gnomos de jardín, tal como los conocemos hoy, con barbas blancas, sombreros puntiagudos y ropas coloridas, surgieron en Alemania. Hagamos un pequeño repaso cronológico para saber de dónde derivan sus características principales. Sus antecedentes folclóricos celtas y germanos los definen como seres que habitan la tierra, protegen tesoros, animales y lugares naturales. En la antigua Roma, pequeñas estatuillas del dios de la fertilidad, Príapo, se colocaban en los jardines para fomentar el crecimiento de las plantas, y de allí deriva en figura protectora de jardines. Durante el Renacimiento se popularizaron las figuras de grotescos o jorobados denominados Gobi en los jardines de la nobleza europea, añadiendo un toque fantástico al paisaje. En Turquía, en la región de Anatolia, durante el siglo XIII se creía que la imagen del gnomo hacía referencia a los pigmeos, hombres de 1,5 metros de altura que se reclutaban para trabajar en las minas. Para esta labor usaban grandes sombreros rojos que los cubrían hasta los hombros. Iban rellenos con paja para protegerse de derrumbes e impedir que se les metieran pequeñas piedras dentro de la camisa. También usaban ropas coloridas o llamativas para verse fácilmente entre sí en la oscuridad de las cuevas y no extraviarse. Por este motivo, los gnomos también son un símbolo de laboriosidad y trabajo en equipo. Como dije antes, la imagen de los gnomos de jardín, tal como los conocemos hoy en día,
tiene su origen en los trabajadores de las minas de Turingia, en Alemania. Con el tiempo, estas figuras inspiradas en los mineros fueron representando otros oficios y se los utilizaba de manera simbólica para proteger cosechas y animales de granja, razón por la cual suelen aparecer con herramientas como palas, picos, tridentes o rastrillos, baldes de agua, fardos o faroles para iluminar en la oscuridad. En general, se los representa con largas barbas blancas, piel curtida por los años y, por supuesto, con su característico sombrero puntiagudo. Su concepto se popularizó a nivel mundial como protectores domésticos y rurales, que luego llegó a convertirse en ícono decorativo de la cultura pop. Al principio, estas estatuillas se esculpían a mano, pero gracias al artesano Philipp Griebel, en 1874 comenzaron las producciones en serie. Se crearon moldes que se rellenaban con arcilla líquida de alta calidad, se dejaban secar por horas y después se cocinaban en hornos especializados a más de 1000 grados centígrados para darles resistencia. Por último, se pintaban a mano, con meticulosa precisión y detalle. Esta es la misma técnica de producción que se sigue utilizando actualmente, más de 150 años después, en la tradicional empresa familiar. Los gnomos de jardín se volvieron una pasión de multitudes y vivieron su época de esplendor en todo el mundo, ganándose un lugar en la TV y en la pantalla grande. La película que impulsó la fama de estos seres, en 1930, fue la versión animada de Disney del cuento Blancanieves y los 7 enanitos, un clásico del folclore alemán, convirtiéndolos así en personajes de la cultura popular. Posteriormente, en Francia, grupos activistas se dedicaron a liberar gnomos de jardín, secuestrándolos para reubicarlos en bosques y entornos naturales, aunque en algunas ocasiones los regresaban a sus dueños, creando así un fenómeno cultural sin precedentes. Esto se puede ver claramente en la película Amélie, donde el tan querido gnomo de jardín desaparece y envía fotos y postales desde distintas partes del mundo a su propietario. Por lo tanto, según la superstición moderna basada en todos estos antecedentes históricos, los gnomos cuidan y protegen los hogares, los jardines y los campos, atraen la buena suerte y la fortuna. También son considerados talismanes al ubicarlo al frente de la casa. Y no falta quienes juran haberlos visto moverse durante la noche, cambiar o abandonar su sitio y aparecer en posiciones diferentes a las que sus dueños los dejaron al día anterior. En 1976 se publicó por primera vez El libro secreto de los gnomos, un libro infantil escrito por el holandés Will Jürgen y el ilustrador Rien Porpliet. Desde ese entonces, este libro ha vendido millones de ejemplares en sus más de 60 ediciones y ha sido adaptado a más de 21 idiomas diferentes. Los temas que se tratan en el libro son la historia de los gnomos, sus hábitats, su anatomía, las enfermedades que padecen, las distintas especies de gnomos que existen, su gastronomía, la construcción y el equipamiento de una casa de gnomos o la interacción con otras criaturas como los animales, los gigantes y los trolls. Aquí también se descubrirán los secretos de la extraordinaria longevidad de los gnomos, hierbas medicinales que lo curan todo, desde un simple catarro hasta la insolación, sus múltiples actividades y todo lo que hay que saber sobre la confección y el significado del típico gorro de gnomo. Entre otros datos que se presentan, podemos decir que un gnomo es 7 veces más fuerte que un ser humano y que su olfato está 19 veces más desarrollado. Frotan mutuamente sus narices para saludarse y despedirse, y las parejas de gnomos siempre tienen mellizos. Estas son, entre otras, las curiosidades del primer retrato documentado de los gnomos.
En 1981 se publicó una secuela del libro titulada La llamada de los gnomos, y en ella sus autores ahondan aún más en la vida y costumbres de estos simpáticos personajes. Unos años después, entre 1985 y 1987, se produjeron 2 series españolas de animación basadas en estas obras literarias, bajo el título David el Gnomo y La llamada de los gnomos, respectivamente. En la actualidad, los duendes en general han tenido que encontrar su lugar y adaptarse a las sociedades modernas, integrándose en arquetipos y etiquetas que muchas veces se alejan de sus características originales o se mezclan, y con el paso del tiempo, esas cualidades se van diluyendo en un intento de sobrevivir y mantenerse presentes dentro del folclore urbano. Actualmente los duendes siguen siendo elementos decorativos muy populares, curiosos y llenos de personalidad, pero también son amados y venerados por muchas otras personas. En ferias de distintas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, es común encontrar puestos dedicados a los duendes que ofrecen figuras artesanales de todo tipo. También encontramos especialistas en duendología e incluso personas que enseñan cómo activarlos, como si solamente se tratara de un talismán o un amuleto. Sin embargo, conviene recordar que los duendes son espíritus de la naturaleza, seres con conciencia propia. Se los puede invocar, sí, pero no se activa su energía y su conciencia como si tuvieran un interruptor para hacerlo. Nosotros no podemos decidir su presencia por ellos, solo podemos invitarlos a que nos acompañen, pero únicamente ellos deciden si hacerlo o no. En conclusión, la modernidad los alcanzó, y para no desaparecer de las culturas y las supersticiones que les dieron origen, se transformaron en un producto más dentro del mercado. Con ello, muchas historias antiguas se van perdiendo, ya sea por desconocimiento de las tradiciones o por falta de valor hacia aquello que alguna vez fue esencial para sobrevivir en un mundo rodeado de misterios y naturaleza indómita. Las supersticiones, en su origen, nacieron como un recurso psicológico y un refugio emocional que ayudó a los primeros hombres y pueblos a enfrentar temores profundos e incomprensibles. Hoy esas supersticiones nos llegan transformadas y adaptadas, pero aún conservando un eco de su raíz. Está en nosotros decidir si dejamos que ese origen se diluya por siempre en el tiempo o si recuperamos esas raíces históricas que nos llevan a lo primordial y lo sustancial de la naturaleza de nuestro mundo. No olvidemos que la desaparición de los espacios naturales en pos del progreso también implica la desaparición de estos seres. Los duendes son elementales de la Tierra y curiosamente ese es también el nombre de nuestro planeta. Aunque su superficie esté cubierta en un 71% por agua y los continentes solo ocupen el 29% restante, es allí donde la vida de las culturas y las historias se entrelazan. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, que es gratuito. Los espero en el próximo video.